Hola, ¿cómo están, colegas? Queremos compartirles uno de nuestros ateneos, la maldición de Salty Baby, de la fisiopatología al diagnóstico de la fibrosis quística. Con este ateneo pretendemos estudiar las alteraciones a nivel molecular que llevan al desarrollo de esta enfermedad y también los métodos de pesquisa y diagnósticos que existen en el laboratorio. Antes de empezar nos presento, soy Guillermo Cano, mi compañera es Daniela. Ambos somos residentes de segundo año de la Residencia en Bioquímica Clínica de Chaco, con sede en el laboratorio central que se encuentra ubicado en la capital de la provincia. Prestamos servicios allí y también en los dos hospitales principales que son el Hospital Perrando y el Hospital Pediátrico Dr. Avelino Castellano. Bueno, la fibrosis quística es una enfermedad genética multiorgánica de evolución crónica y progresiva que se caracteriza fundamentalmente por disfunción de las glándulas de secreción exócrina. Es una patología compleja y, como vamos a ver, compromete varios órganos y sistemas y suele presentar exacerbaciones a lo largo de la vida. Como un dato no menor, esta enfermedad poco frecuente forma parte de las 6 enfermedades que se pesquisan en el Programa Nacional de Pesquisa Neonatal, que, como sabemos, constituye por ley un derecho del recién nacido. Vamos a ver una reseña histórica de los hechos más importantes en relación a la enfermedad. Ya desde el año 1705 se encuentran escritos que están relacionados a la presentación de esta enfermedad, los cuales decían: pobre del niño que al besar su frente tenga el sudor salado, está hechizado y pronto morirá, lo cual le dio origen al nombre de este ateneo, que es la maldición del lactante salado, y que es como se los identifica o se los asocia a los bebés que nacen con esta patología. En el año 1938 recién fue descrita por primera vez como una entidad clínica, descrita por Dorothy Anderson, y la cual le adjudicó el nombre de mucoviscidosis, que viene del latín y significa moco pegajoso. Más adelante pasaría a denominarse fibrosis quística, haciendo referencia a los procesos característicos que ocurren dentro del páncreas, que son el de fibrosis y formación de quistes. En el año 1949 ocurrió una ola de calor en la ciudad de Nueva York, en la cual se detectaron niños con unos cuadros de deshidratación hipotónica severa, y investigando las causas posibles se halló exceso de cloro y sodio en el sudor, lo cual fue un hecho muy importante tanto para el conocimiento básico de la enfermedad como para el desarrollo de la prodiagnóstica que se utiliza hasta el día de hoy. Después, en el año 1959, se logró desarrollar un método estandarizado a partir de iontoforesis con pilocarpina para la determinación de estos electrolitos en el sudor. En el año 1985, 3 investigadores lograron trazar el mapa del gen CFTR, que es el gen afectado en esta enfermedad, en el cromosoma 7. Y 4 años más tarde, otros investigadores descubrieron la primera mutación, que es la denominada delta F508, que es la mutación más frecuentemente hallada asociada a esta patología. Bueno, y en esta filmina lo que queremos hacer es un análisis retrospectivo, o mostrar un análisis retrospectivo de la evolución de la enfermedad y su pronóstico, porque en los años 50 los pacientes fallecían antes de los 2 años de edad. Ya en los años 70 la mediana de supervivencia se incrementó hasta los 15 años gracias a los avances en el conocimiento de la enfermedad, y para el año 2013 la Cystic Fibrosis Foundation publicó en su registro anual una mediana de supervivencia de 40.7 años, lo cual nos muestra un gran avance en la sobrevida de los pacientes, un hecho no menor, y que se debe gracias al conocimiento molecular precisamente de esta patología, lo cual lleva no solamente a un diagnóstico temprano, sino a desarrollar métodos de tratamiento más eficaces y dirigidos. Bueno, en cuanto a la estadística de esta enfermedad, tenemos una incidencia global que es muy variable, que puede ir desde un caso en 1.800 a 25.000 individuos. Esto es tan variable porque depende de la etnia y de la región geográfica en la cual nos ubiquemos, pero siempre siendo más frecuente en la raza blanca, en la cual se calcula que hay un caso por cada 5.000 recién nacidos vivos.
Por otro lado, la frecuencia de portadores heterocigotas es del 4%, es decir, un portador cada 25 individuos. En el caso de nuestro país, en Argentina hay una incidencia estimada de 1 cada 7.200 recién nacidos, con una prevalencia de portadores sanos de la mutación de 1 cada 40 individuos. Y en lo que concierne a nuestra provincia, que es Chaco, es una de las patologías más frecuentemente detectadas por la pesquisa neonatal después del hipotiroidismo congénito. Si bien no tenemos un valor de incidencia exacto, comentarles o mostrarles los números que son: el año pasado, en el 2019, se detectaron 3 casos de un total de casi 20.000 recién nacidos pesquisados. Si bien no podemos calcular un valor de incidencia porque el número de recién nacidos pesquisados no coincide al 100% con el número de recién nacidos vivos, pero la verdad es que la cobertura de la pesquisa neonatal en nuestra región es muy buena, así que también de todas maneras se puede tomar como un dato bastante aproximado. Y en lo que va del 2020, en el primer semestre del 2020, ya se han diagnosticado 4 casos nuevos, de los cuales 3 fueron diagnosticados a través de la pesquisa neonatal y uno de ellos se pesquisó también en el privado y luego se confirmó mediante test del sudor en salud pública. Bueno, pero para entender esta patología vamos a empezar describiendo su defecto genético, el cual corresponde a una mutación en el gen CFTR, que es el gen que tiene este nombre por sus siglas en inglés, que es el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Este gen se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma 7 y codifica una proteína de 1480 aminoácidos que recibe el mismo nombre. En cuanto a la herencia de esta enfermedad, se transmite de forma autosómica recesiva, es decir, que ambos progenitores deben ser portadores del gen mutado. Sin embargo, existe una gran cantidad de mutaciones que pueden afectar este gen, lo cual es importante saberlo y conocerlo porque de ello va a depender el espectro clínico de manifestaciones de la fibrosis quística, desde un cuadro clásico, como vamos a ver, con insuficiencia pancreática, afectación pulmonar, hasta una forma leve, alguna de las cuales incluso puede afectar un solo órgano o hasta presentarse tardíamente en la vida. Pero bueno, al ser tantas estas mutaciones, lo que se hizo es agruparla en 6 clases funcionales que van a depender del defecto a nivel de la proteína. Por ejemplo, las mutaciones de clase 1 son aquellas, como los pueden ver en la imagen, que conducen a un codón de parada prematuro en el ARN mensajero, que impide que la proteína se traduzca y por lo tanto es una proteína que se traduzca por completo y por lo tanto va a dar origen a una proteína no funcional. En el caso de las mutaciones de clase 2, estas codifican para una proteína mal plegada, por lo tanto es estructuralmente anormal y se elimina por el retículo antes de poder llegar a la superficie de la célula. Este grupo de mutaciones también es muy importante porque a este grupo pertenece la mutación más frecuentemente hallada a nivel mundial, que es la denominada delta F508, que es una delesión en una fenilalanina en posición 508. Y bueno, estas mutaciones, como ustedes lo pueden observar en este cuadro, generalmente se clasifican también las mutaciones de clase 1, 2 y 3 como mutaciones más graves, ¿sí? Ya que se asocian a formas clínicas severas por no haber directamente proteína, mientras que las mutaciones de clase 4, 5 y 6 son mutaciones más leves que se asocian con formas clínicas menos severas. Bueno, en esta filmina les quería mostrar esta base de datos que se denomina Cystic Fibrosis Mutation y que reúne la información recopilada, digamos, a nivel mundial. Y ahí pueden encontrar información totalmente actualizada en cuanto al número de mutaciones que se han descubierto y a la frecuencia de cada una de ellas. Porque si bien, como ya les dije, la delta F508 es la más frecuente a nivel mundial, existen un montón de mutaciones cuya frecuencia varía dependiendo de la región geográfica. Bueno, al día de la fecha se han descrito un total de 2.092 mutaciones. Así que ahí les dejo el link por si la quieren consultar.
Y en esta filmina queríamos mostrarle los datos que sacamos de RENASCU, que es el Registro Nacional de Fibrosis Quística, que presentó sus datos más actualizados en el 2018, en los cuales podemos ver que de 947 pacientes en los cuales se hizo el estudio de mutación del CFTR, en 96 casos no se pudo identificar la mutación. En 325 casos se identificó únicamente un alelo y en 525 casos se pudieron identificar los dos alelos. De estos casos en los que sí se identificó una mutación, 757 casos correspondieron a la mutación delta F508, que como pueden ver en nuestro país se corresponde con lo que pasa a nivel mundial, que sigue siendo la mutación más frecuente. De los pacientes que tenían este genotipo, el 56% era heterocigota para delta F y el 43% resultó homocigota para delta F508. Y bueno, en la tabla de la derecha pueden ver algunas de las otras mutaciones que se hallaron en estos pacientes que eran heterocigotas. Pero bueno, para tratar de comprender la fisiopatología de esta enfermedad, que como ya dijimos es compleja, es muy importante que conozcamos la estructura de la proteína CFTR, la cual es una proteína que se sitúa en la porción apical de la membrana de las células epiteliales secretoras, ¿sí?, de diferentes órganos como ser bronquios, páncreas, intestino, hígado, conductos deferentes y glándulas sudoríparas. Esta proteína, como ya dijimos, consta de 1480 aminoácidos. Está formada por dos motivos repetidos que atraviesan la membrana en su porción hidrofóbica y que cada motivo está compuesto por 6 hélices y una región hidrofílica intracitoplasmática de unión al ATP. De esta manera, insertada en la membrana, la estructura de esta proteína es la de un canal de cloro, ¿sí? Pero no, como vamos a ver, no actúa como un simple canal para el paso de cloro a través de la membrana, sino que, como también intenta representar el gráfico en la parte inferior, regula la señalización de múltiples canales iónicos, ¿sí?, como ser canales de sodio, de potasio, de cloro. Por lo tanto, de ahí su nombre, que es el de regular la conductancia transmembrana. Y bueno, una de las maneras en la cual regula la conductancia, por ejemplo, es controlando la actividad de un canal de sodio epitelial, que es el canal ENaC. La forma en la cual estos canales interactúan todavía no está muy bien descrita, pero se ve que en algunas células, como ser células del colon o las vías aéreas, el canal CFTR es inhibitorio del canal ENaC, que se encarga de la absorción de sodio. Y en otras células, como por ejemplo en las glándulas sudoríparas, el CFTR es necesario que esté activado para activar el canal ENaC. Por eso la verdad es que es compleja la interacción del CFTR con los demás canales y depende mucho de en qué órgano o tejido estemos ubicados. Pero bueno, acá en estos gráficos pueden observar algunos modelos celulares de cómo es la secreción y absorción de electrolitos. Como ya les mencioné, la proteína CFTR tiene múltiples funciones, las cuales están siendo descubiertas hace unos pocos años, que además de regular la conductancia transmembrana, interviene en un montón de procesos celulares, proliferativos, de regeneración, por lo cual, gracias al conocimiento de estas nuevas funciones, se sabe o se explica, mejor dicho, el gran abanico de manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes y que, como ya dijimos, depende del defecto molecular que tenga el individuo, van a ser esas manifestaciones, pero realmente no queda prácticamente ningún órgano sin ser afectado en esta patología. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en los órganos y sistemas que son más afectados, sobre todo en la forma de fibrosis quística clásica, y tratar de entender la fisiopatología. Todo parte a partir de un transporte iónico que se encuentra alterado, como venimos mencionando, en estas células epiteliales secretoras. Esta alteración del transporte iónico lo que produce en el caso del sistema respiratorio es una deshidratación del líquido periciliar de la superficie de la vía aérea, transformando el moco en una secreción espesa y deshidratada.
Este aumento en viscosidad del moco lo que impide es un correcto aclaramiento mucociliar y como consiguiente hay obstrucción de vías aéreas distales y de glándulas submucosas. Todo este proceso de obstrucción a lo que conlleva es a una dilatación ductal e hiperplasia glandular y también genera un ambiente proinflamatorio peribronquial. Estos procesos van a tener como consecuencia no solamente el daño estructural, ¿sí?, sino daño estructural acompañado de signos como bronquiectasias, sino también la colonización de microorganismos de difícil erradicación, que justamente son difíciles de erradicar porque al estar al impedido, digamos, el correcto aclaramiento mucociliar y el flujo aéreo, cada vez se va produciendo un ambiente de mayor colonización, de más inflamación, obstrucción, y que además estos microorganismos se van adaptando al órgano mediante procesos como por ejemplo mutaciones que los hacen cambiar su fenotipo a fenotipos más difíciles de erradicar y también van generando por ejemplo biofilms. Por eso los pacientes que no son asistidos a tiempo y periódicamente como corresponde pueden llegar a producir una falla respiratoria e incluso a la muerte, que de hecho este cuadro es uno de los cuadros más frecuentemente asociados a lo que es la morbimortalidad de esta enfermedad. Bueno, en cuanto a la parte gastrointestinal, que también es compleja y también afecta a varios órganos, lo principal es la afectación del páncreas, en la cual esta misma mucosidad espesa y pegajosa obstruye los conductos biliares y pancreáticos. Esta obstrucción lleva en primer lugar a una insuficiencia pancreática exócrina, ¿sí?, que se presenta en el 85% de los casos, lo cual conduce, como hay déficit de las enzimas pancreáticas, va a haber mala absorción de grasas, proteínas y vitaminas liposolubles, y que con el tiempo el daño en este órgano conduce también a una insuficiencia pancreática endócrina, por lo cual encontramos muchas veces una diabetes asociada a la fibrosis quística. También esta obstrucción a nivel intestinal genera alteraciones en la motilidad y sobrecrecimiento bacteriano. Todo este conjunto de signos y de manifestaciones asociados a un paciente de un cuadro clásico de fibrosis quística en el cual también va a haber infección pulmonar crónica, esto genera mayor esfuerzo respiratorio, pérdida de apetito por el paciente y un catabolismo acelerado que en conjunto a lo ya mencionado en cuanto al aparato gastrointestinal tiene como resultado alteración en el estado nutricional y retraso en el crecimiento, por lo cual la parte del control nutricional y de la asistencia es otro pilar muy importante en cuanto al tratamiento y asistencia de estos pacientes. Por último, mostrarles también en las glándulas sudoríparas que si bien a nivel de este órgano no se encuentra una obstrucción o una anomalía patológica importante, pero sí se ve una alteración en lo que es la homeostasis del cloruro de sodio y que de hecho es el signo que utilizamos para el diagnóstico en la mayoría de los casos. Y simplemente como muestra este gráfico, como ya les mencioné anteriormente, al contrario de lo que ocurre en otros órganos como colon, intestino, vías aéreas, en el conducto sudoríparo, que se dedica a la absorción de electrolitos, se requiere del canal CFTR activado para la activación del canal ENaC y de esa manera la reabsorción del cloruro de sodio. Por eso es que dependiendo del órgano a veces encontramos distintas manifestaciones. Entonces, los hallazgos clínicos, como ya se habrán dado cuenta, son amplios y como ya lo mencionamos, pero los principales son la insuficiencia pancreática exócrina, que se va a ver reflejada en un retraso del crecimiento, signos intestinales como esteatorrea y también la insuficiencia endocrina que se asocia a la diabetes. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo tanto vamos a ver niños con una tos crónica, con infecciones respiratorias, hasta incluso con pólipos nasales. En el caso de los pacientes adultos también se va a producir una azoospermia obstructiva que conduce a la esterilidad y, como ya mencionamos, altas concentraciones de cloro y sodio en el sudor en más del 98% de los casos.
Pero como nosotros sabemos, en este tipo de patologías que es genética, el fenotipo del paciente, o sea, la sintomatología, la clínica, está ligada al genotipo. Entonces, si se acuerdan de las mutaciones que vimos al principio, en mutaciones como la delta F508, que es una mutación severa, vamos a tener un fenotipo de fibrosis quística clásica, en el cual vamos a encontrar desde el sudor elevados hasta a partir de 5 veces mayor de lo normal, un compromiso pulmonar severo, progresivo y de instalación temprana, síndrome de malabsorción, rinosinusitis e infertilidad masculina en el caso de la adultez. Y en otras mutaciones que sean menos severas, en las cuales haya una función parcial de la proteína, vamos a encontrar pacientes con una clara mejor sobrevida y un cuadro no clásico, que se conoce como no clásico, en el cual vamos a tener, por ejemplo, un test del sudor que nos puede dar levemente aumentado o incluso normal, una enfermedad pulmonar pero de instalación más tardía y de menor severidad. En cuanto a los métodos de laboratorio, tanto para el diagnóstico como para el screening de los pacientes, tenemos inicialmente el diagnóstico prenatal, que no hace referencia particularmente a un método de laboratorio, sino más bien a la toma de muestra antes del nacimiento, el screening neonatal, la pesquisa, el test del sudor y los estudios moleculares que sí son de diagnóstico de confirmación. El diagnóstico prenatal hace referencia a tomar ADN de células de las vellosidades coriónicas o del líquido amniótico y de ellas analizar las posibles mutaciones. Esto no se realiza de rutina, pero puede hacerse en el caso de que se tengan hermanos con fibrosis quística o que se sepa que los padres son portadores de la enfermedad. El diagnóstico molecular hace referencia a la utilización de métodos de biología molecular para encontrar las mutaciones. La de lesión de la fenilalanina 508 está en el 50 al 60% de los cromosomas de pacientes con fibrosis quística. La segunda mutación más frecuente es la G542X, que se encuentra en el 5% de ellos. Otras 16 mutaciones presentan frecuencias cercanas al 1 o al 2% y después todas las demás en una frecuencia muy baja. Las estrategias que se siguen son buscar mutaciones más frecuentes usando biología molecular o secuenciar el gen completo, que no es una opción en el laboratorio de rutina. Los métodos que pueden utilizarse son, por ejemplo, la amplificación aleloespecífica para mutaciones puntuales, como por ejemplo para la de lesión 508, G542X, N1303K. El método consiste en una amplificación por PCR de la región alélica y posteriormente enfrentar los productos de amplificación frente a sondas aleloespecíficas, es decir, que no se van a pegar si difieren en al menos una base nitrogenada de la secuencia, que están adheridas a membranas. Enfrentados los productos de amplificación con las sondas, veremos que los pacientes normales, es decir, sin mutación, solo hibridarán con las sondas complementaria a los alelos salvajes. Los pacientes con fibrosis quística, es decir, homocigotas, solo hibridarán con las sondas específicas de alelos mutados, y los heterocigotas con ambos. Hay otras técnicas utilizadas, como por ejemplo la mutagénesis dirigida por PCR, que se basa en el principio de amplificación y utilización de enzimas de restricción con posterior corrida por electroforesis y comparación de pesos moleculares. Particularmente en el Hospital Perrando, en el servicio de histocompatibilidad donde se hace el diagnóstico molecular, se utiliza la amplificación aleloespecífica y un panel de mutaciones que sigue un principio similar. La utilización de estos paneles permite alcanzar adecuados niveles de sensibilidad del 75 al 80% y no del 100%, ya que estas mutaciones son las más frecuentes en los Estados Unidos y en Europa, pero en Argentina tenemos alrededor de 52 mutaciones. Por ejemplo, un paciente que sea homocigota para la mutación G542X marcará solo el alelo mutado y no el alelo salvaje, como vemos acá. El test del sudor es otra de las pruebas de confirmación. Consta de una estimulación de las glándulas sudoríparas mediante iontoforesis con pilocarpina, recolección de ese sudor y cuantificación de la concentración de los cloruros aplicando distintos métodos, que pueden ser
utilizando los clorímetros, es decir, dispositivos automáticos que hacen titulaciones columbimétricas, métodos tradicionales como la titulación con nitrato de mercurio, o también utilizar electrodos de ion selectivo. Resulta la prueba más importante para confirmar la sospecha de fibrosis quística, sobre todo cuando no se tiene todavía una confirmación molecular. Los resultados de la prueba siempre deben ser evaluados a la luz del cuadro clínico y de la edad del paciente. Se debe repetir en caso de que sea positiva, cuando el resultado se encuentre en rangos intermedios o cuando la evolución clínica no sea la esperada a pesar de tener un resultado normal. Aproximadamente el 98% de los pacientes poseen niveles en el sudor de cloruros superiores a 60 milimol por litro, pero un 2% presentan fenotipos atípicos. En el laboratorio central, nuestra sede de residencia, particularmente en el área de pesquisa, se realiza el test del sudor, realizando la estimulación mediante iontoforesis con pilocarpina, la recolección de ese sudor mediante el método de Gibson y Cook, con gasas libres de cloruros y que son pesadas antes y luego la recolección del sudor para obtener el peso del sudor, y la cuantificación de la concentración de los cloruros utilizando el método titrimétrico de Scheele y Scheele. Este método se basa en la titulación de los cloruros presentes en el sudor utilizando nitrato de mercurio en un medio de ácido nítrico y con difenilcarbazona como indicador. Al agregar nitrato de mercurio, este formará con el cloruro presente en la muestra cloruro de mercurio. Ante un exceso de iones mercúricos, la difenilcarbazona formará un complejo de color azul-violeta, indicando el punto final de la titulación. Conociendo el volumen de nitrato de mercurio gastado, el peso del sudor y un factor obtenido titulando con esa solución de nitrato de mercurio una solución de cloruro de sodio de concentración conocida, podemos obtener la concentración de cloruros presentes en el sudor del paciente. Una variante que mide la conductancia es realizada en el laboratorio del hospital pediátrico. Es un método bastante cómodo que recolecta el sudor en un capilar enrollado en forma de reloj que se coloca en el brazo del paciente posterior a la estimulación por iontoforesis. Luego, utilizando una jeringa, se lo introduce en el analizador que mide la conductancia y traduce el resultado en milimoles por litro de cloruro de sodio. Como todos sabemos, utilizando un dispositivo como ser un puente de Wheatstone, modificado posteriormente por Kohlrausch para poder medir conductancias equivalentes de disoluciones, podemos conocer la conductancia equivalente de una solución y sabemos que ésta se relaciona con la raíz cuadrada de la concentración, en el caso de electrolitos fuertes, en forma de una recta de pendiente negativa. El dispositivo realiza una calibración a un punto con una solución de 0,90 milimoles por litro de cloruro de sodio y traza una recta. Por lo tanto, el resultado que nos arroja el analizador es una concentración en milimoles por litro equivalentes de cloruro de sodio que poseería la misma conductancia que tiene el sudor analizado. Las muestras de sudor contienen sodio y potasio como fuentes catiónicas, pero también una pequeña cantidad de amonio, cuya electroneutralidad está conservada por los aniones cloruros, que son de nuestro interés, y pequeñas cantidades de lactato y bicarbonato. Así, la conductividad va a ser más una medida de la concentración total de electrolitos en milimol por litro. Por esa razón, justamente, en muchos trabajos se ha validado el método para el diagnóstico de fibrosis quística, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la conductancia no solo se va a deber al sodio más potasio y cloro, sino también a otros iones. Por lo tanto, estos autores siempre proponen un valor de corte un poco más alto de lo que se propone cuando se hace la medición de cloruros. Hemos visto dos métodos confirmatorios de la patología, pero antes de la confirmación existe la sospecha. Esta puede ser clínica cuando ya aparecieron las manifestaciones o puede ser de laboratorio mediante la pesquisa neonatal. Luego de la sospecha, con dos resultados positivos del test del sudor o dos mutaciones del CFTR, se puede confirmar el diagnóstico. Entonces sabemos que la pesquisa de esta enfermedad puede llevarnos a un diagnóstico previo a la sospecha mediante la clínica. La inclusión de la pesquisa de fibrosis quística ha sido motivo de grandes controversias. Según los criterios de Wilson y Younger, debe existir un tratamiento aceptado para los individuos con enfermedad reconocida,
El costo de la detección, diagnóstico y tratamiento debe estar económicamente balanceado en relación con los costos de la atención médica en su conjunto. Mediante leyes nacionales se ha incluido en el 94 la pesquisa de fibrosis quística, que se suma al hipotiroidismo congénito y a la fenilcetonuria, y en el 2007 se promulgó una ley de detección y posterior tratamiento de la fibrosis quística. En el laboratorio central se realiza la pesquisa de todas las muestras provenientes del sector público de nuestra provincia. Se usa la estrategia de buscar niveles aumentados de tripsina. Lo que se cuantifica son los niveles de tripsina inmunorreactiva. Las muestras deben ser recolectadas entre las 48 horas y el quinto día de vida. Es importante el tiempo de tránsito, que tiene que ser menor a 10 días, y la medición de TIR no debe realizarse más allá de los 30 días de vida. Nosotros utilizamos una ELISA de diseño sándwich. En los pocillos se encuentran adheridos anticuerpos antitripsina, que también captarán tripsinógeno. Las muestras de sangre en papel de filtro son introducidas y así se eluye la tripsina, que se unirá a los anticuerpos antitripsina. Sobre estos se agregan anticuerpos antitripsinas conjugados con enzimas que se unen a la tripsina formando un sándwich, y luego de un lavado y el agregado de un sustrato que reaccionará con esta enzima, se producirá la aparición de un color. La reacción es detenida con ácido sulfúrico y la absorbancia es medida a 450 nanómetros. Mediante la utilización de estándares, se puede trazar una curva de calibrado y así obtener la concentración de tripsina en la muestra del paciente. Debemos tener en cuenta que ante un niño con síntomas compatibles con la enfermedad y resultados normales en las pruebas de pesquisa, se debe indicar en forma inmediata la realización de la prueba del sudor. El algoritmo diagnóstico que se usa en el programa de pesquisa del Chaco es el siguiente. Ante una TIR inicial menor a 110 se considera una pesquisa negativa. Si la TIR es mayor a 110, se recita al paciente para obtener una segunda muestra y ya se envía esa misma sangre en papel de filtro al servicio de histocompatibilidad para realizar estudios moleculares. El primer estudio que se realiza es la de lesión 508 de la fenilalanina. Si la segunda muestra da menor a 90 y el estudio molecular resulta normal, lo más probable es que el paciente no sufra la patología. Podría darse el caso de que sea heterocigota, es decir, portador, pero si resulta ser homocigota, ya podemos diagnosticar fibrosis quística, y lo más probable es que esa segunda muestra de TIR dé un valor alterado superior a 90. Dependiendo de qué llegue primero, se puede realizar la prueba del sudor, que esperamos que sea positiva ante valores de TIR alterado y confirmación molecular. De que se tenga prueba del sudor positiva, TIR alterada y resultados normal o heterocigota de la de lesión 508, se continúa el estudio utilizando el panel de mutaciones para poder dilucidar la mutación particular. De esta patología, el objetivo principal es el de prevenir y tratar la enfermedad respiratoria, el déficit nutricional y las demás manifestaciones o complicaciones que puedan aparecer, así como el cuidado de la salud mental del paciente, que no es un detalle menor porque, como sabrán, se trata de niños pequeños. Para lo cual, para poder lograr todo esto, es muy importante primero que se cumplan los controles, que sean periódicos, que se pueda reconocer y tratar a tiempo las exacerbaciones, que se mantenga una nutrición adecuada, que se establezcan en el paciente hábitos de salud positivos como la realización de deportes, actividades sociales, escolaridad, control ambiental y, muy importante, la accesibilidad y la adherencia al tratamiento, sobre todo a la kinesioterapia del aparato respiratorio. Dentro de los tipos de tratamientos tenemos un tratamiento clásico, ¿sí? Que lo que se basa este tratamiento es mejorar la sintomatología asociada a la patología. Así, por ejemplo, podemos utilizar manitol y soluciones salinas hipertónicas para favorecer el aclaramiento mucociliar, tornasa alfa como mucolítico para reducir las propiedades viscoelásticas del esputo, agonistas beta-adrenérgicos como broncodilatadores
Para las manifestaciones digestivas podemos utilizar, o se utiliza mejor dicho, terapia enzimática sustitutiva y también suplementación vitamínica. Y actualmente se han aprobado ciertos antibióticos que pueden ser por vía inhalatoria para el tratamiento de la infección pulmonar crónica, sobre todo por Pseudomonas aeruginosa, como ser el tratamiento con toramicina, colistin, astronam y levofloxacina, siempre acompañado obviamente de la kinesiología respiratoria. Y luego tenemos estos denominados nuevos tratamientos que básicamente se centran en atacar o actuar el defecto básico de la enfermedad. Por ello, para estos tratamientos necesitamos conocer el tipo de mutación que tiene el paciente. ¿Se acuerdan que cuando vimos lo que eran la clasificación y los distintos tipos de mutaciones, vimos que habían mutaciones que eran más severas, como por ejemplo mutaciones de tipo 1, de tipo 2, en las cuales directamente la síntesis de la proteína era defectuosa, por lo tanto no encontrábamos proteína en la membrana de las células. Entonces, para este tipo de mutaciones se han desarrollado fármacos que reciben el nombre de correctores. Y después teníamos otras mutaciones que eran más leves porque en estas había síntesis de proteína, pero había una función anormal o disminuida, ¿sí? O una deficiente conductividad del cloro por la proteína. Entonces, para este tipo de mutaciones se han desarrollado fármacos que reciben el nombre de potenciadores y lo que se hacen es justamente la de aumentar la función del canal, no disminuyen la cantidad de proteína que haya en la membrana. Este tipo de tratamiento es lo que se conoce hoy en día como terapia dirigida. Y en este gráfico pueden ver, para recordar a nivel de qué parte de la síntesis de la proteína se encontraba cada tipo de mutación y qué tipo de fármaco se utiliza en cada caso, así como ven en la parte central, donde está la mutación delta F508, que era una mutación de clase 2, se utiliza un fármaco corrector, que el más común es el lumacaftor. Para las mutaciones más leves que se utilizan los potenciadores se suele utilizar el ivacaftor. Y para las mutaciones, las que están a nivel del núcleo celular, digamos, en el cual había un codón prematuro de terminación en el ARN mensajero, se utilizan un corrector que se denomina corrector de producción, que suele ser el ataluren. Bueno, simplemente mencionarles, para ir cerrando, que en nuestro hospital, mejor dicho, en los hospitales de nuestra ciudad, en Resistencia Chaco, existe un comité de fibrosis quística que está integrado por profesionales de los distintos servicios: neumonología, gastroenterología y nutrición, kinesiología, de distintas áreas del laboratorio, tanto de química, de pesquisa, como el área de genética, también personal de salud mental, de servicio social y enfermeros. Simplemente para reflejar, como vimos a lo largo de este Ateneo, que es una patología muy compleja que requiere de un abordaje interdisciplinario y la importancia, en este caso, del trabajo en equipo para la toma de decisión y para el manejo del paciente. Bueno, y a modo de cierre, simplemente queríamos mencionar que la situación actual de la fibrosis quística nos muestra que esta enfermedad sigue teniendo una expectativa de vida bastante reducida. Solo el 40% de los pacientes logran sobrepasar los 18 años y que además esta es una de las patologías más frecuentemente pesquisadas dentro del programa nacional. Por lo tanto, destacar esto justamente, su inclusión en los programas de cribado neonatal. Y por otro lado, mencionar la importancia del estudio y del conocimiento molecular, sobre todo, y genético de esta patología, que nos han permitido no solamente desarrollar métodos diagnósticos sumamente sensibles y específicos, sino también terapias dirigidas que mejoran mucho la calidad de vida del paciente. Esta es la bibliografía consultada para la realización del Ateneo. Y estas son las redes sociales y los medios a través de los cuales nos pueden encontrar. Les agradecemos muchísimo su atención y haber participado virtualmente de este Ateneo.